Bueno, buenas tardes. Ante todo, quisiera darles la bienvenida al Museo Arqueológico Nacional y agradecerles su presencia aquí esta tarde, con la que retomamos, además, en este principio de año 2020, el segundo ciclo de conferencias sobre la actualidad de la investigación arqueológica en España. Hoy, además, tenemos la suerte de contar con dos grandes especialistas, a los que doy también la bienvenida a esta su casa, los profesores Fernando Quesada y Javier Moralejo, que a buen seguro nos van además a hacer disfrutar y mucho con su conferencia Entre iberos y romanos en el sur de Córdoba, nuevas investigaciones en Igabrun, Cabra y Ulia Montemayor, y donde nos van a dar a conocer los extraordinarios hallazgos, además, que se vienen produciendo en los últimos tiempos en esta región, que no deja de depararnos sorpresas, como veremos a continuación. El currículum de ambos ponentes es extensísimo, por lo que, para no abrumarles por una parte y sobre todo para no restarles tiempo a los ponentes, que tienen muchas cosas que contarnos, me voy a detener tan solo en alguno de los puntos más relevantes. Fernando Quesada Sanz es catedrático de Arqueología y director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación han venido desarrollándose en un doble eje: el análisis de las sociedades del Mediterráneo a través de los conflictos bélicos y el análisis de la cultura ibérica, ámbitos que, por otras partes, muchas veces confluyen, como vamos a ver también esta tarde. Es patrono de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y, entre los numerosos premios y distinciones con los que ha sido reconocido, cabe citar la Medalla de Honor de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, el Premio Baxea de la Universidad de Valladolid o el Premio Is Libris al Mejor Ensayo Histórico en 2010, entre otros. Ha dirigido una decena de tesis doctorales y es director del Grupo de Investigación Consolidado Polemos de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus más de 500 publicaciones académicas y divulgativas destacan las dedicadas a la cultura ibérica en Andalucía, donde además viene excavando desde el año 1985. Entre otras muchas actividades, actualmente es el investigador principal del proyecto Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana de la Alta Andalucía, que se enmarca dentro del Plan Nacional de Excelencia del anterior Ministerio de Ciencia y Universidades, y en cuyo seno se incluyen las excavaciones y prospecciones en el Cerro de la Cruz, en Almedinilla, el Cerro de la Merced, en Cabra, y en la antigua Ulia Montemayor, de las que nos van a hablar en breve. Por su parte, Javier Moralejo, doctor en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador contratado por la Comisión für Alte Geschichte und Epigraphik en el Centro Corpus Inscriptionum Latinarum de la Universidad de Alcalá de Henares y ha realizado diversas estancias pre- y postdoctorales en centros de investigación en el extranjero, como la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Es y ha sido miembro del equipo de investigación de 4 proyectos I+D+I de excelencia del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre epigrafía latina de Hispania y arqueología ibérica, y es autor de varios libros y de diversas contribuciones científicas centradas fundamentalmente en sus líneas de investigación, es decir, la epigrafía latina de Hispania y el ejército romano, y la baja época ibérica y la romanización de la Bética. Dentro del proyecto de I+D, antes citado, dirige a su vez el proyecto de prospección en el municipio de Montemayor, campos de batalla de la conquista romana, las guerras cesarianas. Pues bien, en el marco del proyecto Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana en la Alta Andalucía, que ya hemos mencionado, los profesores Quesada y Moralejo nos ilustrarán esta tarde sobre el descubrimiento y la excavación de un extraordinario complejo aristocrático monumental ibérico hallado en las cercanías de Cabra, en la provincia de Córdoba, pero también sobre los restos de un campo de batalla de la época de César en Montemayor y la inhumación de un carro ibérico de tipo bastetano en este municipio, algo absolutamente excepcional. Todos estos fascinantes hallazgos, como veremos, están abriendo nuevas perspectivas sobre la cultura ibérica en la campiña cordobesa, así como sobre el proceso de la conquista romana entre finales del siglo III y mediados del siglo I a.C., que la charla de esta tarde, a buen seguro, de la mano de nuestros colegas, nos ayudará a comprender. Y sin más dilación, cedo ya la palabra a Fernando Quesada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos por compartir esta tarde con nosotros hablando de iberos y romanos. Queremos, en primer lugar, mostrar, tanto Javier Moralejo como yo, nuestro agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por haber considerado de cierto interés las cosas que podamos contar hoy aquí, y en particular a Margarita Moreno por su amable presentación.
En realidad, lo que nosotros vamos a contar esta tarde aquí no es un trabajo individual. Un proyecto arqueológico hoy en día es algo extraordinariamente complejo y representamos entre casi una cincuentena de personas a investigadores como el doctor Eduardo Cábanas, Antonio Moreno, director del Museo de Cabra, Mónica Camacho, doctoranda, Jesús Robles, doctorando y contratado en la Universidad Autónoma, y muchos otros investigadores que también podrían estar aquí llenando esta mesa y quizá las 2 o 3 primeras filas. Pretendemos hoy mostrar una visión general y, por tanto, necesariamente superficial, porque no hay tiempo para mucho más, de un proyecto de investigación general desarrollado en los últimos 12, quizá 15 años, que incluye toda una serie de actuaciones individuales, prospecciones, excavaciones, que en conjunto exploran el desarrollo de la cultura ibérica en la Alta Andalucía entre el siglo V y el II a.C., en concreto en esta región, no sé si el cursor se ve, en el ángulo sur-oriental de la actual provincia de Córdoba, lindando por tanto con Jaén y con la provincia de Granada, esta cultura ibérica y también la violenta etapa que marca el final de esta cultura ibérica desde las guerras púnicas a finales del siglo III a.C. hasta las guerras cesarianas, las guerras civiles de Roma a mediados del siglo I. El espacio geográfico es el que indicamos y nuestros trabajos comenzaron allá por 2006, aunque se remontan incluso a décadas anteriores, en la zona de Almedinilla, en el Cerro de la Cruz, un yacimiento ibérico en la esquina entre Córdoba, Jaén y Granada. Luego se han extendido al municipio de Cabra, la antigua Licabrum ibérica y Gabrum romana. Posteriormente, con la tesis doctoral de Mónica Camacho a los municipios circundantes y con el trabajo coordinado por el profesor Moralejo a la zona de Ulia, actual Montemayor. Por tanto, abarcando un espacio amplio entre la campiña del Guadalquivir, la campiña cordobesa y las sierras subbéticas. Una zona de transición, por otra parte, entre el mundo que las fuentes, de alguna manera, dan en llamar bastetanas, fuentes romanas que extrapolamos quizá indebidamente hacia atrás, hacia época prerromana, entre la Bastetania y la Turdetania, por un lado, y la zona oretana, por otro. Es una zona, por tanto, como todas las zonas de frontera, especialmente atractiva, especialmente interesante. Sea como fuere, y como decía antes, los proyectos de excavación o de investigación actuales son extraordinariamente complejos, implican a numerosas instituciones, el Ministerio, ya no sé cómo llamarlo, de investigación, universidades, educación, lo que quiera que sea ahora, los proyectos financiados y aprobados llamados de excelencia del Plan Nacional, de los cuales el actual es continuación de otro que comenzó en 2014 e incluso otro anterior, que implican una serie de contratos a través de la Comunidad de Madrid, del Plan de Formación de Personal Investigador, etcétera. Implica también, por supuesto, a la Junta de Andalucía, que es la que concede los permisos para toda una serie de actividades. Y finalmente, y sobre todo, quizá porque son quienes llevan el peso de la financiación, y cuando hablo del peso de la financiación hablo del 80 o el 90% de la misma, los distintos ayuntamientos que apuestan por la cultura y por el patrimonio histórico y arqueológico en sus respectivos municipios, Almedinilla, Cabra y Montemayor. De ahí que, a través de una serie de convenios enlazados con los proyectos que dirigimos, se hayan producido toda esta serie de actividades arqueológicas de las que hoy hablaremos, algunas mucho más deprisa y otras con mayor detalle. El Cerro de la Cruz de Almedinilla, un oppidum ibérico destruido a mediados del siglo II, es ya mejor conocido por muchos de ustedes, sobre todo por los especialistas, porque ya se han publicado numerosos trabajos al respecto, y por tanto seremos mucho más someros en su descripción. Recordaremos, porque luego al final recogeremos el hilo que enlaza todas estas actividades, todas estas excavaciones en una investigación coherente. El Cerro de la Cruz es el primero en el que intervenimos, es un oppidum ibérico de libro, inaccesible por buena parte de la fachada norte y occidental, y sin embargo accesible por el lado oriental y suroriental, donde se encuentra la necrópolis ya excavada en 1867. Un oppidum, por tanto, de ladera y ladera amesetada, con un urbanismo muy complejo, corresponde prácticamente todo él en la fase excavada, en más de 1.200 metros cuadrados en este sector y otros sectores menos grandes o de menor tamaño, corresponde al siglo II a.C. y, como ven, es un poblado de urbanismo complejo, desarrollado, con casas de doble planta, aterrazadas en ladera, con una serie de calles paralelas entre sí o convergentes en torno a una plaza central que lleva hacia la puerta de acceso al poblado, la puerta principal, calles en sentido norte a sur
por tanto perpendiculares a las curvas de nivel para enlazar las distintas terrazas, y un urbanismo en el que, ya digo, hoy no me voy a entretener porque es ya más conocido. Sí es cierto que la destrucción violenta del conjunto del asentamiento, que está aquí bien reflejada, permitió una extraordinaria conservación tanto de las estructuras como de los restos materiales, de los ajuares de las viviendas, del mobiliario doméstico, almacenes, etcétera, y también la preservación de los restos mutilados de una serie de cadáveres que fueron abandonados sin ritual funerario alguno, porque fueron resultados de una matanza desarrollada posiblemente en torno al 141 a.C., durante las campañas romanas de Serviliano en esta región. Unas masacres muy característicamente romanas, con la mutilación feroz de los esqueletos, fíjense, la tibia y peroné, coxis, omóplato, tibia, fémur, amputados en distintos puntos de los cuerpos que aparecen trabados entre sí, hasta un total de, por ahora, 7 esqueletos en mayor o menor estado de conservación. Unos tirados, abandonados, mutilados en la calle, otros entre los escombros de las viviendas incendiadas. Junto a ellos, como en este caso, algunas armas interesantes, como esta punta de flecha bipiramidal que apareció junto a estos 2 esqueletos que acabamos de ver aquí, y que corresponde a un tipo que durante mucho tiempo se ha considerado no como un arma, sino como un punzón, un utensilio doméstico. En realidad corresponde a un tipo de punta de flecha asociada sistemáticamente a los ejércitos romanos republicanos ya desde el fin del siglo III. Estos son los materiales que estudiamos hace unos años en el campo de batalla de Baécula, en 209 a.C., la batalla entre Escipión y Asdrúbal, el hermano de Aníbal, con una fecha anterior, en unos 50 años, a la destrucción del Cerro de la Cruz. Esta es la tabla de dimensiones y peso, dimensiones en el horizontal, peso en el vertical, del grueso de las puntas de Baécula. La del Medinilla está se sale por completo del grupo, aunque no es absolutamente única, puesto que en Baécula hay algunas de gran tamaño. A medida que pasa el tiempo, con las puntas de flechas romanas, pasa, como veremos luego, al hablar de Ulia de Montemayor, como con los glandes de plomo, que van aumentando en calibre, en peso y en capacidad de penetración, según va aumentando también la protección de los enemigos con quienes se combate. Sea como fuere, solamente quería hacer una brevísima referencia a esta masacre, pero a título de ejemplo, para refrescar la memoria de quienes conocen el yacimiento y presentar algo estrictamente nuevo, sí quiero hablar, por poner un ejemplo, de todas estas estancias, todas las cuales están atiborradas de material. He escogido esta, la llamada estancia 3, que llamamos sala de las ánforas. Es esta que tenemos aquí, llamada de las ánforas por las grandes tinajas de tipo iberopúnica que ocupan buena parte de su planta baja. Y es un espacio pequeño, estos son croquis de excavación de unos 12 metros cuadrados, que tiene una secuencia estratigráfica compleja, pero razonablemente clara. Sobre el suelo de la habitación había un almacén de ánforas iberopúnicas, sobre él un masivo y complejo derrumbe de estructuras que contenía en la parte superior los restos de los materiales de la planta alta, de la primera planta, y luego todo el conjunto fue sellado por un derrumbe también y un arrastre de material, y finalmente fue parcialmente perforado en época medieval, en época emiral, ya por el siglo IX-X después de Cristo, en época islámica. Lo que nos interesa es este sector de aquí, y les he traído para que tengan una idea del tipo de secuencia que nos encontramos en el Cerro de la Cruz, que es único. Es decir, en el mundo ibérico conocemos miles de yacimientos, se han excavado centenares, pero apenas una decena tienen este estado de conservación. Estamos empezando a excavar el derrumbe de lo que corresponde a la planta superior, que incluso tenía un pequeño tabique medianero de adobe sobre el suelo de madera de poco peso y poco tamaño, de apenas una silada, que debía separar un pequeño sector del piso alto que daba a la calle. Y a medida que vamos profundizando, nos vamos encontrando el gran derrumbe de adobe de los muros, producto de la destrucción del poblado, y a medida que, según vamos descendiendo, esto está protegiendo una serie de ánforas, ya desaparece el muro de la planta superior y vamos llegando a los niveles de la planta inferior, donde empiezan a surgir las bocas del total de 42 ánforas que en doble fila forraban todas las paredes del espacio, hasta el punto de que solamente un espacio de en torno a 1 metro cuadrado y un pequeño pasillo de acceso a la puerta que está aquí quedaba libre. Y eso es una característica que se repite una y otra vez cuando encontramos yacimientos ibéricos donde el material no se ha retirado. La concentración de piezas suele ser extraordinaria, cuando no hay un abandono gradual, sino una destrucción violenta que nos permite ver la riqueza de material con que vivían estos iberos, en este caso del siglo II. Ya estamos llegando, aproximándonos al nivel de suelo, a nivel de calle, que está justo aquí al otro lado de este pequeño escalón.
y fíjense ustedes el extraordinario estado de conservación de las ánforas. Ya digo que no me quiero entretener demasiado en ello hoy, hasta llegar a nivel de suelo totalmente calcinado por el incendio y la huella de las piezas colocadas in situ. Bien, pues sobre este nivel de suelo hay este gran derrumbe que hemos visto, y lo interesante es que en la planta alta, en el piso superior, en la unidad estratigráfica 1264, identificada o unificada con otras en distintos sectores del derrumbe, es notable la enorme cantidad de material que había en el piso superior, es decir, en la planta principal de la casa. La planta baja es un almacén y en el piso superior lo que encontramos es un material radicalmente distinto. Vajilla de consumo, de bebida y de comida, platos caliciformes, cubiletes, instrumentos agrícolas, azuelas, tridentes o rastrillos, todo un telar, una gran cantidad de pesas de telar acumuladas en una zona de la esquina y derrumbadas, e incluso recipientes de plomo, fundidos por efecto del calor del incendio, cuchillos, hasta un total de 139 objetos solamente en la planta superior en un espacio de apenas 12 metros cuadrados. En el piso bajo, por el contrario, 42 ánforas en 2 filas, que ha permitido realizar un estudio tipológico de bordes que demuestra que muchas veces estamos tipificando como subtipos o variantes, o incluso tipos distintos, ánforas que o bien proceden de la misma cochura o que al menos estaban amontonadas en la misma sala, aunque procedieran de distintos alfares y quizá de distintos momentos, no demasiado separados en el tiempo, pero con una cierta distancia temporal. Junto con ellos, recipientes como este gran caldero de bronce con una oxidación diferencial muy significativa entre el exterior y el interior, referido posible contenido orgánico del recipiente en el momento del incendio, debía estar colgado del techo de la planta inferior. Y en estas 40 y tantas ánforas pues hemos podido hacer, gracias al trabajo de Eva Montes, de la Universidad de Jaén, que trabaja con nosotros, un estudio significativo de los materiales de las cereales y de otros productos orgánicos que estaban depositados en las ánforas. Todo esto lo estamos presentando ahora por casi primera vez, con un gran predominio de cebada, pero también trigo en menor cantidad, guisante, haba, lentejas, algunas legumbres y leguminosas, habas y, por fin, algo de vitis vinífera, de uva y algo de aceite. Luego, el almacén de ánforas no estaba destinado a un solo producto, sino que, al parecer, distintas ánforas tenían distintos contenidos. Aunque la gran mayoría, por supuesto, es cebada. Estas son distintas ánforas donde hemos podido hacer un estudio cuantitativo y, por lo menos, una de ellas lo que tenía, sobre todo, era vitis vinífera, uva. También en verde claro tenemos unas cantidades menores de leguminosas. Lo interesante es que las proporciones son muy bajas e indican que son o elementos residuales o elementos mezclados en el momento de la destrucción del edificio, del derrumbe y de la fractura de algunas de las ánforas. Pero en general lo que está claro es que el almacén en este momento contenía sobre todo cebada. Y es interesante porque si en planta analizamos la posición original que estudiamos en su momento con Eva González del Campo y con Eduardo Cabanag, de los distintos molinos que estaban parte en uso y parte almacenados en el yacimiento, si comparamos este almacén, que es el que estamos viendo, con este molino que estaba en uso y, por tanto, había recipientes alrededor con grano en el momento de la molienda e incluso harina en el canal al pie de la meta y del catilo, del elemento rotatorio en forma de toro o de donuts, encontramos una significativa diferencia. Y es que en la estancia 3 el 96% de las semillas analizadas corresponden a cebada, como acabamos de ver, mientras que lo que estaban moliendo en el momento del incendio y destrucción del poblado no era cebada, sino apenas 5, 10, 15, 25 metros más abajo, en la calle paralela y en otro espacio de almacenamiento y trabajo, lo que había era sobre todo hierro, una leguminosa, Vicia arbilia, que hoy en día se utiliza para alimento de ganado, pero que en su momento era también de consumo humano. Y esto nos permite, no vamos a responderlas ahora, pero plantearnos interesantes cuestiones sobre almacenamiento, consumo, uso de almacenes específicos para distintos materiales, campos dedicados con una rotación de cultivos a cebada o a trigo o a Vicia arbilia, a hierro, etc. En esta misma habitación inferior, en este mismo almacén, no solamente había grano, y es interesante, sino que había apenas un centenar de fragmentos óseos, la mayoría pequeños, que indican que no era un basurero. De hecho, en los basureros del Cerro de la Cruz encontramos 1.500, 2.000,
como mínimo fragmentos de huesos de animales, o incluso en algunos basureros pequeños domésticos, pues 200 fragmentos. Aquí había apenas un centenar, pero es interesante que entre ellos había, por ejemplo, esta tibia de cabra que estaba perforada y posiblemente que estaba colgada del techo, y en el momento, según la interpretación de Rafael Sánchez, de la Universidad de Granada, nuestro arqueozoólogo, cayó sobre una de las ánforas, sobre el ánfora 26. No estaba dentro, sino encima de ella, posiblemente era una pata de cabra colocada allí, secándose, colgada del techo de la sala. Es interesante también los estudios de microfauna. Esta microfotografía muestra que en un almacén ibérico, como en cualquier hórreo u granero que se precie, había roedores, había topillos, había ratones, y estos molares, estos molariformes corresponden a topillo común, y están entre las ánforas y en algún caso incluso dentro de las ánforas, lo que demuestra que tenían problemas de plagas. Lo interesante del estudio de la estancia 3, de este almacén de grano y de otros alimentos, es la relativamente alta proporción de elementos de fauna salvaje, ciervo, cabra, jabalí, caza, que es un paisaje distinto al actual en cuanto a mamíferos se refiere, a la fauna actual, pero también inhabitual en el conjunto, si hiciéramos un estudio global de la fauna del Cerro de la Cruz, donde lógicamente los ovicaprinos y los bóvidos predominan. Bien, esto es apenas un pantallazo, pero lo que he querido es que vean la extraordinaria, asombrosa riqueza de información que una sola habitación con 2 plantas, un suelo y una planta alta puede proporcionar en un poblado destruido como es el Cerro de la Cruz. Créanme que hay al menos una docena de habitaciones como estas en estudio en este instante, que pueden proporcionar no solamente la instantánea de la destrucción de un poblado, en este caso la destrucción en el 141, sino de la vida en el momento de esa destrucción en pleno desarrollo, hasta el punto de que se estaba secando la carne en un aljibe que estaba usado como fresquera, vacío, o se estaba moliendo grano en varios de los molinos del yacimiento. Pero, en fin, dejando este primer pantallazo, este primer ejemplo, vamos a centrarnos un poco más en el Cerro de la Merced, a un día y medio de marcha, en términos antiguos, al oeste de Almedinilla, donde hemos desarrollado un segundo proyecto financiado, gracias desde luego al Ayuntamiento de Cabra, que se ha tomado un interés extraordinario, al igual que el de Almedinilla, en la supuesta torre atalaya o torre ibérica o torre de Aníbal del Cerro de la Merced. Cuando en 2012 comenzamos los trabajos, pues los muros visibles en superficie, en un cerro cónico de pequeño tamaño, con una cima relativamente plana, pero relativamente pequeña, de unos 40 o 50 metros de diámetro, daba la sensación de que podíamos excavar una de esas atalayas, donde precisamente la larga discusión sobre su carácter ibérico del siglo III, ibero-romano, o bien, como quieren otros investigadores, de granjas fuertes de época ya romana republicana tardía o época imperial, pues es un problema todavía en el aire por falta de excavaciones, y decidimos, pensando que podíamos estar en un contexto ligeramente posterior al del Cerro de la Cruz, excavar esta supuesta atalaya. Está dentro del panorama de estas supuestas torres fortificadas y atalayas del mundo ibérico de la campiña cordobesa, en su extremo sur, en una zona casi marginal de su núcleo, en la zona de Torreparedones, de Baena, de Porcuna, etc. La sorpresa es que la atalaya ha resultado ser algo totalmente distinto, lo que demuestra que cuando empezamos a excavar las cosas cambian. Lo primero es la visibilidad. En cuanto nos subimos arriba, colocamos una escalera de 4 metros sobre la parte más alta del yacimiento, calculando la altura original que podría haber tenido un torreón o una muralla elevada sobre la cima. Es que, pese a lo que pueda parecer aquí, la visibilidad es muy escasa desde lo alto del Cerro de la Merced. De hecho, aunque parezca que hay unas cuñas de visión larga, en general el cerro está encajonado en el curso de un arroyo que va en dirección este-oeste, que sube hacia el paso del Mojón y que da lugar a la depresión Priego-Alcaudete, a la zona de Carcabuey, Priego, Almedinilla, mientras que por el oeste nos abrimos a la campiña, a la zona de Cabra. El Cerro de la Merced no está en un sitio adecuado para una atalaya, no hay más que ver su ubicación en el entorno, tiene muchas limitaciones por cerros mucho más altos alrededor. De hecho, en este trabajo que hicimos Mónica Camacho y yo mismo hace algún tiempo, se aprecia perfectamente que desde el Cerro de la Merced la visibilidad es tan escasa que Cabra apenas y Gabrum apenas, el Oppidum ibérico apenas 4,5 kilómetros no es visible, como tampoco lo es la actual Lucena. De hecho, es una cuña muy estrecha, con muchas zonas muertas y un área de visión muy limitada en la zona del paso que lleva hacia Carcabuey y Priego. De hecho,
lo notable es que en este análisis comparativo hay al menos en un radio de 3 o 4 kilómetros alrededor del Cerro de la Merced, media docena de sitios, aquí hay 3 de ellos, este es el Cerro de la Merced, estos son otros cercanos, aquí, aquí y aquí, que tienen una visibilidad excelente, con unas condiciones topográficas y de espacio y de accesibilidad y de acceso a agua similares a las del Cerro de la Merced. Sin embargo, ninguno de estos puntos con mejor visibilidad tiene nada parecido al complejo del Cerro de la Merced. La razón es que el Cerro de la Merced no está colocado, o lo que hay en el Cerro de la Merced no está para desde lo alto ver mucho alrededor, sino justo al contrario. Hay que invertir la visión. El Cerro de la Merced lo que tiene de llamativo es que es muy visible desde el llano, desde cualquier punto, a pesar de estar rodeado de cerros más altos, como el Cerro de Jarcas. Su forma cónica, que parece casi artificial, casi perfecta, ya lo hemos visto antes en una fotografía aérea, destaca en todos los accesos. En la carretera actual, por ejemplo, este es el camino de acceso actual por donde corría el río, se subía por este lado, por el lado meridional, pero hoy en día, desde cualquier perspectiva, por ejemplo, subiendo desde Cabra hacia Carcabuey o bajando desde Carcabuey hacia Cabra, lo que hubiera en lo alto del Cerro de la Merced era notable y era visible, dentro de esta ruta comarcal o regional entre la campiña y la subbética. Carcabuey Priego por un lado, Cabra, Lucena, Monturque por el otro. Y la sorpresa es que debajo del complejo aristocrático ibérico del siglo IV, del que enseguida hablaremos, hay algo anterior, que es un monumento cuyo carácter posiblemente conmemorativo, más que funerario, desde luego, y su fecha muy anterior al complejo aristocrático del siglo III, nos permite hacer una mirada al pasado. Entre los elementos arquitectónicos del edificio tardío, de lo que llamamos edificio B, hay toda una serie de sillares con cornisas de gola, como este de aquí, este otro de aquí, que además tienen el mismo perfil, encajan unos con otros. Uno de ellos lo tenemos ya dispuesto en el Museo de Cabra. Y una gran cantidad de elementos arquitectónicos reutilizados en el edificio posterior. Por ejemplo, en este caso, este gran bloque de aquí, reutilizado en este muro, o este otro caído, que está repicado y retallado, y a su alrededor, en el entorno inmediato, aparecieron los restos de ovas de un friso repicado para poder colocar este sillar en uno de los muros sin las irregularidades que suponía la superficie labrada anterior. Se repicó in situ, se abandonaron las esquirlas de talla y se colocaron las piezas para completar muros de la segunda fase del complejo. Aquí tenemos este gran bloque de casi 1,30 m de longitud, que es una pieza espectacular, espléndida, decorada con relieves, con falmetas estilizadas, que pudieron formar parte bien de un gran dintel, bien de un gran monumento de tipo turriforme, como los que estamos aquí mostrando o reconstruyendo, que además los análisis hechos por Ártico Sociedad Limitada, que hizo también estudios aquí en el Museo Arqueológico Nacional de las esculturas ibéricas, han demostrado, y aquí hay una réplica que hemos hecho con un molde de la pieza original, no vamos a pintarrajearla, lógicamente, pero hay restos de pintura o de pigmento rojo y blanco, al menos, lo que indica que el objeto estaba policromado, aunque no hay restos visibles al ojo humano, y numerosos elementos de talla que demuestran la existencia de un monumento de gran empaque, en cierto modo similar. Hay muchos paralelos. Jesús Robles está haciendo su tesis doctoral en este instante sobre esta cuestión. Hay paralelos en toda la Alta Andalucía, pero también en Alicante, por ejemplo, el monumento de Rojales que tenemos aquí, que tiene una estructura en cierto modo parecida. Y no debemos olvidar la posición. Fíjese, esta foto está hecha justo al amanecer. Los rayos del sol que salen por el este, lo primero que iluminan en toda la comarca es la cima del Cerro de la Merced. Cuando todo lo demás está todavía en las sombras de la noche, lo primero que se ilumina es la cima del cerro. El monumento que estuvo aquí colocado, posiblemente en torno a finales del siglo V o primera mitad del IV antes de Cristo, se iluminaba brillando al sol naciente, visible desde el llano, tanto desde la zona de la campiña como desde la ruta de comunicación hacia la montaña, de manera destacada con el control del territorio. No voy a profundizar más sobre esto. Espero que les haya parecido suficientemente espectacular de por sí. Luego ya vendrá la cuestión de la lectura e interpretación. Bueno, pues este monumento estaba reutilizado en una estructura posterior muy grande, de 20 metros de lado, absolutamente imponente. El edificio original, que aparece aquí visible el muro perimetral del primer edificio, ahora lo veremos, es este que está aquí marcado en rojo, con 3 grandes habitaciones y un patio enlosado con apertura al este, quizá un complejo de tipo santuario. Aquí lo tienen,
se ve el muro, se lo voy a iluminar. Este es el núcleo original. Luego se añadieron muros posteriores para compartimentar el patio interior. Aquí lo ven, esta foto está tomada desde esta dirección. Ven este muro original y el añadido posterior. Aquí tienen el muro original y el añadido posterior ciclópeo, hasta 2,5 metros de altura en conservación, dando un total de más de 3 metros en esta cara del muro. Crea un complejo posterior a ese monumento conmemorativo reutilizado, con muros de hasta 4 metros en algún punto, en el lado occidental, con una segunda terraza, un segundo muro en la parte meridional, dejando un espacio aterrazado en la zona de acceso original, y una escalinata de piedra monumentalizada que enlazaba el acceso, la primera terraza y el edificio santuario reconvertido en complejo aristocrático. Rodeado de un muro imponente de, ya digo, 4 metros de altura y con un zócalo de más de 2 metros de aparejo ciclópeo, tardío, no es necesariamente antiguo. Fíjense el aspecto imponente. Sobre esto había otros 2 metros, quizá 2,5 metros más de sillarejo. El aspecto debía ser monumental. Pero, frente a este aparejo ciclópeo, la cimentación, que aquí vemos asomar, es puramente ibérica, es decir, sobre un nivel de base de roca y restos de época mucho más antigua, de la edad del bronce, aparece un nivel de base de pequeñas piedras y directamente asentada sobre ella el gran muro perimetral. Esta es la cara norte, esta es la cara meridional. El complejo, como ven, está espectacularmente bien conservado, con muros conservados hasta en 4 metros de altura, lo veremos enseguida, con esta única puerta que mira al este, al sol naciente, un cubo de escalera para acceder a la planta superior y una serie de habitaciones cuyo tamaño está calculado al centímetro. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, la distancia entre las bases de los muros es exactamente la misma, con una exactitud de más o menos 2 centímetros, o menos incluso. Esta es la puerta original, en el enlosado de lo que originalmente fue un patio y luego se compartimentó en esta segunda fase. La conservación, lo ven aquí, es espléndida. Aquí tenemos a Eduardo Cabanas indicándonos que los mechinales que forman el suelo de la planta superior, a 2 metros, 2,10 metros de altura, no hace falta más prueba en estos alzados espléndidos de adobe de la existencia de esta segunda planta. Lo tienen ustedes aquí y la conservación en este tramo de prácticamente la segunda planta entera, con restos incluso de enlucido. El patio original enlosado sirvió en esta época más avanzada para colocar varios molinos harineros para producción de harina, en 2 al menos de estas estancias, quizá alguna de ellas a cielo abierto, se conserva parte del enlosado original, y incluso en algunas zonas se conserva todavía unos espacios muy reducidos, lo que consideramos una posible capilla, por razones que sería largo de explicar ahora, con un acceso de apenas 45 centímetros, no cabe ni siquiera una de estas tinazas ibéricas, con unas lajas de piedra de más de 1 metro de longitud y sin ningún tipo de ventana, porque los muros están totalmente conservados en todo el perímetro, hasta 1,5 metros, incluso hasta 3 metros de altura en este punto. El acceso mirando al este, en la entrada original, también estaba pavimentado con losas. Por si fuera poco, este complejo de 10 habitaciones en planta, 2 alturas, 20 metros de lado, muros de 4 metros de espesor, estaba acompañado al sur por una segunda muralla, un segundo muro, que servía de muro de aterrazamiento, es este que amplío aquí, y esta escalinata de piedra que enlazaba todo el sector. Aquí lo vemos, está saqueado en época moderna, en el siglo XVII en adelante, se han llevado parte de los muros, pero el muro original llegaba hasta esta altura y horizontalizaba el espacio, de manera que desde la base, desde el acceso por el río, lo que se veía era primero un paredón correspondiente al muro de contención y enlazaba directamente con el paredón del propio recinto, realzado de otros 2 metros en sillarejo. Sería una mole visible masiva, maciza, de unos 6 metros de altura. Fíjense también, aquí había huesos de caballo, por cierto, esta piedra con este sistema de edificio que pensamos que es para sujetar precisamente la rienda de un équido en el momento de acceder a la escalinata de piedra que sube hacia el sector superior, hacia el recinto principal. Los materiales son los propios del siglo III a.C., una manilla de escudo dañada porque estaba empotrada en un muro. No vamos a entrar ahora en la posible significación simbólica de la colocación de esta pieza empotrada dentro de un muro en el vestíbulo del complejo. Pensamos que es apotropaico. Es esta pieza de aquí, que sirve para empuñar, es una manilla de escudo, creo que más antigua que la mayor parte del complejo. O en los derrumbes de la planta superior, puntas de lanza como esta, espléndidamente conservada, con todo su núcleo metálico embebida en el adobe del derrumbe de la caída del complejo. Molinos, ya hemos visto unos cuantos, este también tenemos otro aquí. Ánforas de tipo iberopúnico
de la planta superior derrumbada. De hecho, la planta inferior está prácticamente vacía de material, fue saqueada ya en la antigüedad, lo poco que queda procede de la planta superior, pero hay lo suficiente como para saber que hay una gran actividad productiva, es decir, no solamente hay armas, sino que hay y cerámica, sino que hay molinos, hay pesas de telar, hay fusayolas en grandes cantidades. ¿Por qué hemos hablado de complejo aristoplácico o de palacio en este contexto? Pues porque consideramos que un palacio es, a nuestro juicio, se puede definir como un espacio, una arquitectura separada o resaltada de otros elementos de hábitat, aunque no necesariamente aislada físicamente, en este caso sí que lo está. Estructuralmente mucho más complejo que la arquitectura doméstica, lo es. Más compleja que la arquitectura defensiva, también religiosa. Ahí tendríamos que discutir cuál era la significación del edificio original, del llamado edificio A. Una especie de arquitectura cuidado hasta el punto de ser diferente de la arquitectura ordinaria, y lo es, no hay más que ver lo que hemos estado enseñando, con elementos de monumentalidad y de representación, la escalinata, la terraza inferior, con una cierta capacidad de defensa, la tiene, aunque no está diseñada como una fortificación, no es una torre defensiva, ni mucho menos, la escalinata no está defendida, con voluntad obvia de destacar y ser visible en el entorno inmediato, sea urbano o sea rural, en este caso rural, y con multiplicidad de funciones documentadas. Un palacio, incluyendo, a mi juicio, al menos 3 de las siguientes. Residencia mayor que la de una familia nuclear, lo es. Capacidad de almacenamiento, lo tiene. 4 grandes almacenes. Una posible capilla. Capacidad de tratamiento, procesado y almacenamiento de alimentos y otros elementos. Todos ellos presentes en el Cerro de la Merced. Y, adicionalmente, ubicarse en un lugar significativo. Creemos que lo es precisamente por este monumento decorado con relieves que hemos enseñado hace unos minutos, y contener materiales exclusivos por su material o su naturaleza. Algunos de ellos, como un lote de 5 hachas de piedra calcolíticas de distinta procedencia y depositadas en lo que pensamos que es la zona de la capilla, tienen bastante significación, aunque tampoco podemos entretenernos en ello. No olvidemos que cuando hablamos de palacio, si usamos el término palacio, no hay que asustarse, hablando de un edificio tipo Palacio Real, pero también de un chalet con pretensiones, como es el Palacio de la Zarzuela, que no deja de ser una casa grande. Hay casas en la Moraleja mucho más imponentes que esta, o el Palacio Castillo de los Condes de Cabra, por citar un ejemplo gabrense. Es decir, no hay que asustarse por la palabra palacio, pero si lo prefieren, hablemos de un recinto aristocrático. Sea como fuere, y casi con seguridad en el entorno de la Segunda Guerra Púnica, de finales del siglo III o de comienzos del siglo II, en el entorno de la gran revuelta de los pueblos ibéricos de todo Levante y Andalucía contra Roma y contra la expedición de Catón, encontramos la destrucción sistemática, cuidadosa del complejo. Estos son los derrumbes del alzado en sillarejo del muro ciclópeo, que aparecen en todo el perímetro del recinto, en grandes cantidades. Hemos retirado parte para poder excavar y parte se ha quedado con testigo de cara a la puesta en valor. Y fíjense cómo las 4 esquinas del complejo fueron demolidas. No se vaciaron los centros de los lienzos. Al fin y al cabo, si mantengo las esquinas intactas y echo abajo los lienzos con palancas, es fácil echar cascajo y escombro y reconstruir el muro. Cedidas las esquinas, el complejo queda inutilizable. Aparte de otros sectores, como esto de aquí, que es una destrucción posterior de un saqueo del siglo XVII, del que no vamos a hablar hoy. Todo el complejo fue saqueado en época de la expulsión de los moriscos. Pero esa es otra historia que, si quieren, les contamos otro día. Sea como fuere, el carbono 14 muestra en esta muestra de aquí, que es una viga de madera de la construcción del edificio original, del edificio A, con fechas que incluso podrían llegar, bueno, entran en el siglo V y podrían irse mucho más arriba. Me interesa más que las otras 4 muestras de aquí, 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 madera y huesos, son muy, muy consistentes entre sí, con unas fechas que abarcan la segunda mitad del siglo IV y hasta mediados del siglo II, pero con porcentajes calibrados que hacen muy factible una destrucción en la segunda mitad del siglo III. Si a estos datos de carbono 14, que siempre tienen sus problemas en esta época, añadimos el material cerámico de los contextos de destrucción, morteros, una proporción de cerámica campaniense muy baja, o en el caso del derrumbe de la terraza inferior, en este sector, un lote de cerámica, vamos, de ánforas de greco-itálicas tardías, Dresel 1
que estamos estudiando Mónica Camacho y yo ahora, y que puede ir a una fecha ligeramente anterior a la del Cerro de la Cruz, en torno al 190, 200 a.C., nos da un contexto para la destrucción del complejo de en torno al, digamos, 200 a.C., 15 o 20 años arriba, 15 o 20 años abajo, un contexto muy significativo, porque estamos hablando de un final de una época donde los ópida de Andalucía están siendo controlados por verdaderos señores de la guerra, como Culcas, citado por varias fuentes, como Polibio, Tito Livio, o Corribilo, del que sabemos de su dominio en la zona de Cabra. Se ha hablado del origen céltico de algunos de estos personajes, no vamos a entrar en ello ahora, porque lo cierto es que hay un problema, y es que el Oppidum de Illicabrum, que está a 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio del Cerro de la Merced, coexiste en el tiempo con este complejo, lo que plantea también problemas de lectura e interpretación. Lo que está claro es que el complejo mira a un pasado ancestral, al monumento previo, cuyos elementos, quizá ya abandonados en el momento de construcción del complejo, se reutilizan en el edificio tardío, en el edificio B, y luego la demolición sistemática coincidente con el establecimiento provincial romano. Y eso nos lleva a, hemos hablado del Cerro de la Cruz, hemos hablado del Cerro de la Merced, pasamos a hablar del ejemplo de Montemayor, donde hay dos actividades que creemos que también les pueden interesar. Buenas tardes. Bueno, quería simplemente dar un breve repaso a una tercera pata del proyecto, una tercera vía de investigación, también cronológicamente más tardía que las otras dos, que es precisamente la búsqueda, el rastreo, mejor dicho, arqueológico, de un posible, ahora ya probable, campo de batalla en la localidad cordobesa, en el pequeño municipio cordobés de Montemayor. Bien, ¿por qué Montemayor? Ese sería quizá el primer interrogante a responder. Bien, en razón de tres noticias principales o tres aspectos principales que el equipo de investigación tuvo en cuenta desde el inicio. El primero de ellos es precisamente la identificación efectiva de Montemayor con Ulia Fidentia. Ulia Fidentia, que es un oppidum ibérico primero y ciudad romana, quizá con estatuto de municipio, posteriormente en época imperial, que aparece bien recogida varias veces en las fuentes literarias grecolatinas. Concretamente, en primer lugar, en el Velum Alexandrinum y Velum Hispaniensis, dos comentarios, en este caso de sucesos bélicos anónimos pertenecientes al cuerpo de comentarii o de comentarios cesariano de los sucesos bélicos que protagonizó Julio César en la península ibérica, y, por otra parte, también recogido en Plinio, entre otros, que bueno, parece situarse en la margen sur del Guadalquivir, a poca distancia al sur de la capital de la Bética, Córdoba. Bien, no entraré en detalle en la polémica de identificación de Ulia con Montemayor con Ulia, pero sí destacarles que se trataba de una polémica antigua, desde los primeros eruditos del humanismo español, Ambrosio de Morales, por ejemplo, la situaban en diferentes puntos, en Aguilar de la Frontera, en la de Fernán Núñez, en la propia Montemayor, en Montilla, muy relacionada, siempre muy vinculada, obviamente, con las campañas de Julio César, de los ejércitos cesarianos y pompeyanos en Munda. Bien, esa es una primera información, una primera noticia, que una vez que asumimos esa identificación, merced a la obra de la profesora Cortijo Cerezo, sobre todo de hace unos pocos decenios, asumimos esta identificación y decidimos empezar a centrar nuestra atención en este pequeño municipio. Dos noticias más, en este caso de corte arqueológico, de orden arqueológico, nos animaron finalmente a emprender el proyecto en Montemayor. La primera de ellas es la noticia de un decomiso importante de piezas de artillería ligera romana, en este caso glandes plumbeae, o balas de honda. El jefe de patrimonio, en este caso de Córdoba, el señor Alejandro Ibáñez Castro, al cual agradecemos también desde aquí su colaboración, ya nos informó de que en diferentes actividades, unas clandestinas, otras de obras, etcétera, etcétera, habían aparecido una gran cantidad o iban apareciendo una gran cantidad de balas de honda. Bien. Además, nuestras propias ya visitas personales al pueblo, en varias de ellas pudimos constatar que este nivel de aparición de artillería romana seguía aumentando. Con lo cual, bueno, podíamos ya ponernos como objetivo comprobar si efectivamente ese tipo de material que aparecía tenía o constituía un correlato del testimonio que teníamos de las fuentes literarias. Si efectivamente ahí había ocurrido un suceso bélico o una campaña importante en el marco de las guerras civiles entre César y Pompeyo.
un tercer aspecto, elemento importante, es precisamente el testimonio de las propias fuentes clásicas que les muestro en pantalla. Les he traído un resumen, no podemos ahora pararnos por cuestiones de tiempo en los textos concretos, pero sí sabemos que un primer acontecimiento importante se produjo en el año 48 a.C. en Ulia Fidentia. Tiene que ver con, obviamente, las guerras cesarianas y lo protagonizan Quinto Casio Longino, el gobernador cesariano de la Bética por aquel momento, y Claudio Marcelo, un rebelde propompeyano en este caso, que protagonizan un primer digamos, episodio de asedio de la ciudad de Ulia. Quinto Casio Longino logra alcanzar Ulia en un movimiento estratégico veloz, rápido, y Claudio Marcelo mantendrá un asedio sobre la ciudad de duración indeterminada. Un segundo episodio más relevante quizá para nosotros lo protagoniza el propio Julio César, aunque indirectamente en este caso, ya en Obulco, en Porcuna, cuando asienta sus cuarteles generales en este punto, manda, ayuda, socorre a la ciudad de Ulia Fidentia, de nuevo, que se había mantenido leal a su causa, fiel a su causa. Manda una serie de tropas a su lugarteniente Lucio Vivio Pacieco, en concreto, que trata de desbaratar el asedio que mantenía Sexto Pompeyo, uno de los hijos, el hijo menor de Pompeyo, sobre la ciudad de Ulia. Bien, sabemos que por lo menos logra romper el cerco parcialmente, penetrar en la ciudad con parte de sus tropas y que al menos realizan una salida importante, una salida de caballería, en este caso, importante por los alrededores del cerco. Sabemos también que el cerco se desmantela finalmente cuando el hermano mayor de Sexto Pompeyo le pide ayuda a su hermano para precisamente socorrer la capital, Córdoba, que estaba viéndose asediada a su vez por las tropas de Julio César. Bien, estas dos noticias nos proporcionan un marco bastante concreto en el que tratar de responder a las preguntas. El entorno de Montemayor se sitúa en la campiña cordobesa, es decir, en plena campiña cordobesa, un poquito al sur de Córdoba, y rodeada de otros núcleos importantes que fueron escenarios atestiguados de precisamente combates importantes en el marco de las guerras civiles entre César y los hijos de Pompeyo, en este caso en Hispania. Ategua es uno de ellos, no me voy a detener ahora en todos ellos, pero estamos en un contexto, la propia Munda, que como saben tiene una gran controversia en torno a su localización, es otro de ellos, bien, entonces nos encontramos probablemente en un escenario más de combate de este teatro de operaciones que fue la península ibérica en los enfrentamientos de las guerras civiles. Bien, conviene preguntarse, al abordar una actividad de esta naturaleza, la arqueología de los campos de batalla, no es una arqueología al uso, no es una arqueología típica, es una arqueología en la que la evidencia es exigua, es por sí misma exigua. No quiere decir que poco elocuente, porque es muy elocuente, debidamente estudiada, pero es exigua, es escasa. Conviene preguntarse cuáles son, pues, los contextos deposicionales, los procesos que ocurren cuando excavamos un campo de batalla. No me pararé en todos ellos, pero en esta gráfica, precisamente diseñada por el profesor Fernando Quesada, director de nuestro proyecto, tenemos los principales elementos que influyen a la hora de calibrar, a la hora de cuantificar y, por supuesto, cualificar la evidencia arqueológica, los elementos a los que podemos recuperar. Pasadas unas pocas horas en un enfrentamiento bélico de la antigüedad, un enfrentamiento importante, una de las primeras cosas que se solía hacer es, obviamente, recoger todo aquel armamento importante, espadas, cascos, corazas, que servía para combatir, que se podía reutilizar, que se podía usar. Con lo cual, es precisamente por esto, por lo que es muy poco esperable, salvo en casos muy excepcionales, que encontremos este tipo de materiales en un campo de batalla, al contrario de lo que muchas veces se piensa de manera tópica, digamos. Bien, una vez que, por lo tanto, los ejércitos vencedores, en este caso, se expolian, se llevan las armas importantes, las armas de cuerpo a cuerpo sobre todo, las espadas, las corazas. Bien, otra parte del armamento, aquel compuesto por elementos orgánicos, lígneos, de madera sobre todo, escudos, estoy pensando, por ejemplo, se descompondría de forma gradual, de forma progresiva en los meses y años posteriores, inmediatamente posteriores a la batalla. ¿Qué nos queda? Pues quedaría una parte de armamento fundamentalmente metálico que está, o parcialmente dañado o muy dañado, que los propios habitantes de las poblaciones locales, unas
a veces unos días después, otras veces incluso unos meses después, irían a rebuscar para poder ellos mismos reparar, reutilizar, y por lo tanto ya tenemos otra capa menos de armamento o de evidencia arqueológica que quedaría en este campo de batalla. Bien, ya pasados, en este caso, los años y los siglos, lo que nos encontramos es obviamente remoción de tierra, es decir, primero la sedimentación, la deposición natural de tierra y después de ello la remoción de tierra vinculada fundamentalmente a las actividades agrícolas. Ello afecta también muchísimo en el caso de los fragmentos grandes que puedan quedar, pero curiosamente afecta poco en este caso a los elementos de pequeño tamaño de los que hablaremos a continuación. Por último, tenemos que tener en cuenta las actividades de expolio arqueológico, sobre todo por lo que respecta a lo que podría tener un valor lucrativo, digámoslo así, las monedas, el numerario, sobre todo, pues también desaparece desafortunadamente de forma veloz. Bien, el resultado es que encontramos, como les digo, una evidencia exigua, pero no conviene desesperar en este sentido. No conviene desesperar porque lo poco que encontramos, por muy pequeño o poco que sea, es extraordinariamente elocuente, bien estudiado, o estudiado al menos con detenimiento, con minuciosidad. Aquí tienen ustedes en imagen, les pongo por encima, una reconstrucción arqueológica del armamento básico de los soldados romanos que sitiaron Alesia, en la Galia, en la misma época en la que nos estamos moviendo, liderados también por Julio César. Bien, estos elementos que ven aquí abajo, que les señalo aquí abajo, pequeñas puntas de proyectil, de hierro, puntas de flecha, balas de honda, o proyectiles de honda, mejor dicho, de plomo, estímuli, hasta algunas piquetas, incluso de tiendas de campaña, apliques de cinturón, de hombrera de coraza. Todo este tipo de piezas, de pequeñas piezas, es decir, un primer grupo de proyectiles, puntas de flecha, ya les digo, pequeñas puntas de jabalina, proyectiles de honda, y otro que podíamos asociar a la impedimenta o al propio armamento, nos proporcionan una excelente oportunidad de, lo primero, constatar la presencia de legiones romanas, y lo segundo, quizás y en algunas ocasiones, incluso determinar movimientos específicos en un contexto bélico, en un contexto de combate. Especialmente representativas, aquí abajo, los clavi caligari o estas pequeñas tachuelas de cabeza cónica de hierro que los soldados romanos incorporaban a la suela de sus botas militares para, dotarlas de tracción. Estos clavi caligari se desprenden de forma muy fácil en los desplazamientos de las legiones y nos permiten muchas veces rastrear movimientos. Bien, en cuanto a la evidencia, una vez repasada la evidencia, rápidamente vamos a ir al terreno, o vamos a ocuparnos del terreno. ¿Por qué elegimos ese terreno? ¿Qué virtualidades o qué potencialidad tiene ese terreno a la hora de rastrear un campo de batalla? ¿Y por qué podría ser un escenario de las guerras civiles cesariano-pompeyanas, en este caso? Esta es una imagen del entorno de Montemayor, en la que les voy señalando una serie de posiciones que, considerando la lectura de los textos literarios y la propia topografía o la lógica militar, responden, digamos, a unos avances o un establecimiento de pequeños campamentos o de pequeñas posiciones avanzadas idóneas para establecer un cerco, para sitiar una ciudad. Una primera, les señalo en imagen, es el que llamamos Cerro de la Horca. Además, es uno de los lugares que nos ha proporcionado mayores felicidades, no solo por el armamento romano, sino, como verán después, por el hallazgo del carro ibérico. Un segundo promontorio, cerro amesetado, importante, es el que llamamos la colina del Casetón de Lara, en la zona oriental con respecto a Montemayor. Tienen Montemayor aquí en la parte central, y luego las partes sur y suroccidental tienen también una serie de posiciones conocidas como las Cabezas del Rey y el Cerro de la Alcoba, perfectamente idóneas para establecer campamentos, posiciones avanzadas, posiciones de sitio. Todas ellas controlan el territorio perfectamente a su alrededor, todas ellas controlan Montemayor y todas ellas, además, incorporan importantes arroyuelos, cursos de agua que permiten un abastecimiento efectivo de tropas de asedio, en este caso. Bien, aquí tienen una imagen aérea de la propia Montemayor y si ustedes ven, si aplicamos algunas sombras que ponen de relieve los accidentes orográficos, veremos que desde el norte, desde el Cerro de la Horca, que señala aquí, hay una espina, una vía de penetración natural que salva precisamente los accidentes naturales, precisamente desde el norte,
Recordemos que las fuentes nos hablan de que las tropas de Quinto Casio Longino venían de Córdoba, precisamente del norte, una vía de penetración natural hacia el Oppidum de Montemayor. Bien, aquí tienen ustedes, una imagen de LIDAR realizada por nuestra compañera Mónica Camacho, pues se lo agradecemos, en el que se desprovee de casas y de accidentes contemporáneos, y ven ustedes una serie también de promontorios, el que llamamos Cerro del Molino, aquí el propio peñón donde se asienta el castillo, núcleo, por otra parte, probablemente del Oppidum y seguro de la ciudad romana, que también constituyen elementos importantes en este sentido. Bien, entonces la selección de áreas para prospectar tiene que tener una relación directa precisamente con este estudio del territorio. Decidimos, ven ustedes en verde, marcadas, prospectar una importante parte de este Cerro de la Horca con sus aledaños, una parte importante del sector este, incluyendo el Casetón de Lara, y una parte importante precisamente de las Cabezas del Rey, en la parte sur. Aquí tienen ustedes la dispersión de hallazgos general. No todos estos puntos, obviamente, ojalá, pero no todos ellos corresponden a militaria romana, pero sí buena parte de ellos corresponden a artefactos militares romanos. Esta dispersión nos ha permitido, está realizada sobre una lógica evidente, la de los posicionamientos iniciales en altura, que podrían responder a estos campamentos tan difíciles de detectar, lo comentaré luego por encima también, barriendo sistemáticamente hacia dentro del núcleo de población y tratando de detectar, de localizar el máximo número de elementos posible. También no solo localizarlos, sino georreferenciarlos para generar mapas de dispersión que nos permitan estudiar posibles movimientos, la naturaleza del asedio, por dónde se pudo entrar, por dónde no. Rápidamente, el método que se utiliza, lo ven ustedes en imagen, es el de la prospección con detección de metales. Una detección de metales que ha sido tan denostada, con lógica en el mundo arqueológico, pero que incorporada a un proyecto arqueológico reglado puede dar grandes resultados, y con arqueólogos supervisando, obviamente, la actividad. Puede dar enormes resultados en este caso. Ven ustedes que no solo se barre con los detectores de metales sistemáticamente, sino que se georreferencia cada hallazgo con una posición GPS para después poder trasladarla al mapa de dispersión de hallazgos. Bien, rápidamente quería enseñarles muy por encima algunos sectores interesantes, o un par de sectores interesantes, en el transcurso de estos trabajos que llevamos desarrollando, pues va a hacer ya 2 años en el entorno de Montemayor. Bien, aquí tienen ustedes esta zona norte del Cerro de la Horca, y aquí estas posiciones del Cerro del Molino, que llamamos el Cerro del Molino, partido en 2 por la carretera moderna de entrada al pueblo. Precisamente esta posición que les señalo aquí, y sus inmediaciones, destaca, destaca por la aparición de un enorme número de glandes plumbeae, de balas de onda de plomo, de proyectiles. Tanto el número, si no me acuerdo mal, más de 60 solo en el mismo sitio, que es una cantidad enorme, y también su concentración, su dirección, nos están poniendo en evidencia que aquí hubo un enfrentamiento. Y no solo eso, les he puesto esta selección de imágenes muy concreta, porque verán ustedes que elementos como este, otros proyectiles como este están visiblemente golpeados, han sido machacados, golpeados al impactar contra alguna superficie dura, contra alguna defensa, contra algún tipo de muro, lo que demuestra que allí, en esa zona del Cerro del Molino, una posición adelantada en la parte norte, estuvieron combatiendo con artillería ligera. En cuanto a la cronología, digamos, la tipología de estas balas de ondas que tenemos, estamos estudiándolas a la vez que vamos extrayéndolas, y estamos prácticamente por los pesos. Los pesos son un elemento clave para discernir la cronología de estos proyectiles. Estamos prácticamente seguros en este caso, ven ustedes aquí en esta gráfica, aquí tenemos nuestras balas de onda, en este caso de Montemayor, de que nos estamos moviendo por balances de pesos, ya les digo, en un contexto cesariano. Tenemos balas de ondas documentadas desde las guerras púnicas, desde la época de las guerras púnicas en adelante, en diferentes conflictos romanos y indígenas romanos de la península ibérica, pero estamos seguros, sobre todo por el rango de pesos y por tipos que tenemos, de que estamos en un contexto, en un mundo cesariano. Bien, rápidamente, algunas otras piezas también son de destacar. No solo son los proyectiles de onda, sino, en este caso les muestro aquí, una pequeña, que así visto no parece muy espectacular, pero es una pieza verdaderamente importante para darnos fecha, para también atestiguar la presencia de tropas en este sector. Esta es una lengüeta de inserción
Aquí la ven, una lengüeta de inserción de hierro de un pilum, una jabalina pesada romana de época precisamente tardorrepublicana. Estamos hablando de mediados del siglo I a.C. También encontramos proyectiles de artillería, los que se conocen como pila catapultaria en el lenguaje técnico o, digamos, puntas de virote para lanzar con balista. La balista es una característica arma romana, la tienen ustedes en imagen, que se utilizaba para despejar murallas, especialmente en asedios, con lo cual nos está metiendo una vez más en un contexto claro de asedio y de enfrentamiento en el periodo. Estas clavi caligari, o las tachuelas de las botas militares de las que les he hablado antes, con su característica cabeza cónica. Este sería el ejemplo de una bota militar, recuperada un poquito más tardía en este caso, pero bueno, el esquema es más o menos el mismo. Ven ustedes aquí como si fuesen unas antiguas botas de fútbol, digámoslo así, se recubren de tacos para darle tracción a la bota. Aquí las diferentes tipologías, tampoco pararé ahora, pero se está estudiando también en detalle y nos pueden aportar mucha información. También numerario, moneda desgraciadamente menos. Ya les he dicho antes que la moneda siempre está sometida a los rigores del expolio. Pero especialmente este pequeño quinario de plata, acuñado por Quintus Titius, con una época de circulación aproximada entre el 80 y el 40 a.C., nos está dando también fechas de monedas que podían perder los soldados, intercambiar, que en cualquier caso tenemos la fortuna de que queden en territorio. Otros elementos como fíbulas, pasadores para capas, las propias monedas, importantes también. No me quiero parar mucho en ello, pero sí quería pararme muy brevemente en esta posición del Cerro del Molino que les he comentado anteriormente. Fíjense, lo he hecho un poco a propósito en este sentido, para que vean ustedes lo abigarrado, perdónenme, para atrás, anterior, aquí. Lo abigarrado del Cerro del Molino, cómo quedan todas estas grandes plumbeae concentradas en una sola posición, pero no solo en esta posición, sino también en las zonas adyacentes y precisamente frontales, que nos están indicando, más que probablemente, aunque hay que estudiarlo, siempre hay que mantener la cautela y estudiarlo mejor, más que probablemente un duro enfrentamiento en los prolegómenos de la muralla, del Oppidum. Probablemente estarían tirándose en posiciones avanzadas entre las tropas que venían del norte, de la posición del Cerro de la Horca, y las tropas que guarnecían en una posición adelantada el Oppidum de Ulia. En la zona sur también hemos encontrado interesantes, tampoco me puedo parar mucho, pero interesantes evidencias en las cabezas del rey, que les he señalado anteriormente. Concretamente, aquí ven una panorámica de las balas de honda, en este caso halladas en la zona norte hacia Montemayor y en la parte de la falda sur. Son piezas también bastante espectaculares por la variedad de proyectiles, dardos, arponados, de nuevo pila catapultaria, dardos bipiramidales muy parecidos a los que el profesor Quesada les ha enseñado anteriormente, puntas de flecha muy reconocibles, hasta una punta de una moharra de lanza enteriza de hierro. Estas puntas de flecha, además algunas de ellas nos dan cronología o nos acercan, puntas de flecha de tipo Alesia, las conocemos, son aquellas que se empleaban con unas dorsales y unas aletas características que se emplearon por parte de las tropas cesarianas en los asedios de la Galia, con lo cual también nos marcan una cronología bastante ajustada. Por último, quería ir terminando con la prospección señalando que se está intentando buscar trazas de los campamentos, se está utilizando metodología avanzada en este sentido, es mucho más complicado debido a la erosión del terreno, debido a múltiples factores, pero, por ejemplo, en esta zona, aquí tenemos una serie de zonas que podrían ser interesantes en este sentido, particularmente esta zona A. Ven ustedes aquí un ejemplo de LIDAR en el que trabajan también nuestros compañeros del equipo. Aquí hay una suerte de recinto, de posible traza de recinto. Tenemos que recordar que lo que encontraríamos en un campamento romano de esta naturaleza, de estas características, sería solo el foso, solo el negativo del foso de la empalizada. La empalizada, se construiría en madera y solo contaríamos con el foso. Estamos trabajando en la posible localización de alguna traza campamental, que vendría también a confirmar las posiciones. Este sería, según los hallazgos que tenemos, una posible trazado de la muralla, que nos deja unas 10 hectáreas de Oppidum aproximadamente, y querría simplemente concluir muy brevemente con algunos apuntes sobre una pieza excepcional, una pieza completamente diferente del mundo que veníamos buscando, pero completamente excepcional, que es el hallazgo de un carro ibérico, de las ruedas y de los elementos de atalaje de un carro ibérico, precisamente aquí en el Cerro de la Horca. Rápidamente,
quería destacar que en el transcurso de la prospección, precisamente, empezamos a encontrar restos de algo que, digamos, de alguna forma superaba los objetivos iniciales de la prospección. De ahí, les pongo un poco la imagen, de ahí la importancia de pertenecer a un grupo coordinado, cohesionado de investigación. En cuestión de día y medio conseguimos montar un equipo de excavación desde una actividad que estaba prevista como una prospección. Es decir, una actividad que no tenía en principio prevista ningún tipo de actividad arqueológica de excavación, logró en un día y medio articular la excavación de un artefacto, en este sentido, de excepcional importancia, como es el carro ibérico. Quería simplemente darles unas pequeñas nociones de la excavación del carro, para después dar paso al profesor Quesada, que hablará un poquito con más detenimiento de él. A ver. Anterior. Bien. Las ruedas grandes, Fernando. Las ruedas grandes. De aquí. Bueno, no hay problema. Bueno. Sí. Bien, el carro se componía, las verán ahora también un poquito más en detalle, de dos enormes ruedas de hierro, enterizas de hierro, con radios, con seis radios cada una, perdón. Digamos, todo el conjunto depositado unas ruedas encima de otras. Una pequeña rueda primero deformada, con otras dos ruedas atadas o clavadas, perdón, la una a la otra, y una última rueda. Todo el conjunto inutilizado, con una serie de cantos rodados deliberadamente dispuestos entre los radios, que hacían que ese conjunto no se pudiese extraer, por una parte, pero que además permitían que el agua de las escorrentías naturales se filtrara de tal manera que el conjunto se ha conservado de manera excepcional. Una vez retiradas las dos ruedas grandes, ven ustedes en imagen lo que aparece justo por debajo. No solo son las ruedas del carro, aparecen también elementos importantísimos, aquí los tienen en imagen, de los atalajes, en este caso de la decoración en bronce, de la decoración del yugo del propio carro. También velas y bocines, es decir, aquellos bujes, aquellos elementos de guarnición interior y exterior de las ruedas del carro. Aquí hay estos elementos de bronce en más detalle. No solo los elementos de bronce, sino también dos bocados de caballo, aquí tienen ustedes uno, de filete de época ibérica fabricados en hierro. Un conjunto entero, en definitiva, una inhumación completa de un carro, ya veremos, de época ibérica, de un carro excepcional. Este es el estado final de la fosa y este es, en este caso en imagen, la zanja excavada este año que se practicó por parte de los íberos para depositar precisamente las ruedas. De momento, no contamos con un contexto de necrópolis, no tenemos evidencias de qué es lo que puede haber motivado específicamente la inhumación de este conjunto. Estamos trabajando con ello, se ha excavado una parte importante de unos 55-60 metros cuadrados este año y no parece haber de momento un contexto necropolitano. Habrá que avanzar en las excavaciones y las investigaciones. Simplemente hablarles, aquí tienen ustedes una matriz muy breve, muy rápidamente, de la excavación, del proceso de excavación del carro. Habría que destacar que por encima del carro, o del nivel de depósito del carro, contamos con una capa de tierra cenicienta, con una capa de cenizas, mezclada con hueso, fundamentalmente. Ese hueso es hueso animal, de pequeños animales, lo que nos sugiere, de momento, nos sugiere que hubo algún tipo de actividad ritual, ceremonial, algún tipo de banquete que podría haber sido celebrado en las inmediaciones del lugar donde se inhumó el carro. De resultas del banquete se habría incinerado, se habrían quemado esos restos y probablemente se habrían depositado cuidadosamente por encima de todo el depósito. Bien, del carro en sí, de la tipología, les va a hablar el profesor Quesada, al cual le paso la palabra. 4 ruedas de carro, las dos mayores de más de 1 metro de diámetro. Es una estructura extraordinariamente pesada. Lo que se hizo aquí fue hacer una zanja en la ladera de la colina, se alisó, es una gravera, hoy en día reconvertida en cantera, lo que significa que 4/5 partes del conjunto del cerro han desaparecido, con lo cual el campamento de asedio romano en todo ese sector ha sido obliterado por las máquinas excavadoras y la necrópolis que originalmente estaba aquí, la necrópolis del Oppidum de Ulia de Montemayor, estaba en este cerro, al norte, muy cerquita está el cementerio actual de la ciudad.
Conocemos por noticias antiguas el hallazgo en el Museo Arqueológico Local, hay algunas urnas cinerarias de este sector, pero como ha dicho Javier Moralejo, en el área estricta donde se practicó la zanja y se depositaron las 4 ruedas planas sobre un lecho de cantos radados y luego se trabó todo el conjunto con más piedras formando un paquete único, no hay urnas cinerarias ni tumbas alrededor. Dada la densidad habitual de urnas en los cementerios ibéricos, si esto fuera un área de cementerio normativo, en un área así habría salido alguna tumba o alguna urna cineraria en el espacio de alrededor. La necrópolis estaba allí, puesto que tenemos restos documentados de antiguo, pero en el sector inmediato, en este sector marginal del cerro, el único no tocado por la cantera, no hay más que este depósito, cuyo carácter, trabazón de las ruedas, inutilización de las mismas, colocación de cantos rodados, un lecho de ceniza con huesos de animales, nos está indicando un claro carácter simbólico y ritual. ¿Cuáles son los problemas básicos que plantea este depósito? Pues, en primer lugar, la tipología de las ruedas, su cronología, el problema de que aparezcan 4 ruedas y no 2 grandes y 2 más pequeñas, y el contexto funcional o simbólico de una posible tumba. En primer lugar, tipológicamente, el modelo de rueda es bien conocido, es el mismo tipo de rueda con variantes menores en los detalles de Toya, de Mirador de Rolando en Granada y de algunos otros contextos funerarios ibéricos del siglo IV, estoy adelantando acontecimientos, y con paralelos más o menos cercanos, aunque hay sustanciales diferencias, ya en el ámbito itálico, por ejemplo en Grottazzolina, esta estructura con radios metálicos forrados de hierro, radios de madera forrados de lámina de hierro, y la llanta también abrazada con placas de hierro, y la llanta que rodea la pina por el exterior, es decir, la superficie de rodadura, también hecha de lámina de metal. El modelo lejano de este tipo de ruedas, de Toya, de Lorca, de Piquía, de Arjona y de Montemayor, es este modelo remotamente itálico. El análisis de carbono 14 de los huesos hallados en el conjunto da problemas porque, como suele ocurrir tanto en la llamada meseta de Hallstatt como en esta meseta tardía, la curva de calibración es una curva bastante plana, lo que da unas fechas muy amplias desde mediados del siglo IV hasta mediados del siglo I, con un pico en la primera mitad del siglo II, pero no es fiable, entre otras cosas, porque de 3 muestras que hicimos, mejor dicho, de 4 muestras, 3 han sido inutilizables por contaminación, por falta de colágeno, y solo una ha dado esta peculiar forma con una doble intercepción de la curva, aquí y aquí, lo que da un margen poco fiable. Pero tipológicamente, esta rueda, que es la rueda de la Cámara de Toya, una de ellas, es en lo sustancial similar a las ruedas de Montemayor, como también, de otra manera, las ruedas del carro de Piquía, que, como saben, es una tumba complicada porque tiene una fase del siglo IV y una fase del siglo I a.C. Sea como fuere, algunos elementos, aparte de la propia rueda del depósito de Montemayor, son significativos. Los bocados son complicados, pero son perfectamente factibles en el siglo IV, mejor que en el primero, mucho mejor que en el primero, no tienen desveno, son filates de embocadura articulada. Y los elementos del yugo de bronce, que cubrían la madera del yugo, estos de aquí, tienen paralelos, o este de aquí está ya en proceso de restauración, tienen paralelos directos en contextos claramente del siglo IV, como la Bastilla de Moixent, en Valencia, destruida, como saben ustedes, en torno al 330, o el depósito, más que una tumba, el depósito 127A de la Albufereta de Alicante, también en contexto del siglo IV. Este modelo de elemento de yugo es típico del siglo IV. A partir del siglo III-II cambia a elementos antropomorfos o elementos decorativos de cabezas humanas o felinos, que son ya distintos. Lo mismo ocurre con los elementos de Montemayor, de arandelas, de los pasarriendas, que también son de un modelo propio del ibérico pleno. Segundo problema que se plantea es el de las 4 ruedas. Hay 2 ruedas de unos 110 centímetros de diámetro, otras 2 ruedas más pequeñas de menos de 70 centímetros. Estos son los restos peor conservados de la rueda superficial, de la pequeña. Luego había 2 grandes y luego otra pequeña, en el mismo bloque, colocados simultáneamente y trabadas entre sí. Esta es una de las grandes en proceso de restauración, fíjense que son espléndidas. El problema es que para estas 4 ruedas hay un solo yugo y 2 bocados correspondientes a dos animales. El problema está en que en el mundo ibérico no conocíamos hasta ahora, salvo en alguna maqueta, como el famoso garrito funerario de Saint-Germain,
que tiene 4 ruedas, no conocemos ni representaciones ni restos de vehículos de 4 ruedas, y menos aún de 4 ruedas de distinto diámetro. Es cierto que ya en la antigüedad, y sobre todo en el siglo XVII, XVIII y XIX, es habitual encontrar carros de transporte con 4 ruedas, siendo la delantera de menor diámetro, para facilitar el giro. Pero esto implica, a su vez, que el giro del eje delantero sería rotatorio, sería móvil, o que habría la posibilidad de rotar sobre un espacio reducido. Este es un carro ruso de finales del siglo XIX con este tipo, pero en el mundo antiguo, en todo el ámbito de Hallstatt y de Laten, cuando encontramos carros funerarios de 4 ruedas son sistemáticamente del mismo diámetro. En los repertorios que existen sobre estos carros en Europa, en la Galia y en Europa Central, son siempre del mismo tamaño. Por tanto, 2 carros distintos o elementos de un carro completo, es decir, yugo, bocados y 2 ruedas, más 2 ruedas sueltas de otro vehículo, parece improbable, parece extraño, o tenemos la primera evidencia de un posible carro de 4 ruedas y además 2 de ellas, las delanteras, de menor diámetro. Pues otro problema a investigar, la restauración de las ruedas todavía no ha concluido, el proceso de análisis detallado, por tanto, de las mismas está por comenzar todavía. En cuanto a la función, lo que sí está claro es que estas ruedas, aquí está una de las grandes, otra de las grandes, la primera pequeña ha desaparecido y por debajo asoma otra de las pequeñas, con estos paralelos en Toya o en Mirador de Ronaldo, en Granada, esto es una antigua publicación mía, pertenece a una familia de ruedas de carro muy pesadas, con muchos elementos de hierro, que no están diseñadas para rodar a gran velocidad. Entonces, aquello que salió en la prensa los primeros días, esto no es un carro de guerra, no tiene absolutamente nada que ver con los carros egipcios de apenas 30-40 kilos de peso de la Edad del Bronce, tampoco con los carros galos contemporáneos de época de Julio César, o los carros britones, mejor dicho, de Laten en la Galia y luego ya en época de César en Britania. Son carros vehículos ligeros, con prácticamente ningún elemento metálico, porque a gran velocidad las ruedas y los clavos rajarían la madera inmediatamente. Por tanto, no se trata de un carro de guerra. Tampoco es una carreta de rueda de reja o una carreta de vehículo de transporte rural de carácter modesto. En la cerámica griega es habitual encontrar carretas de campesinos que se usan para llevar tinajas, que a veces se reutilizan en rituales funerarios para llevar el difunto al cementerio. Esta es son 2 cerámicas griegas. Este es el famoso vaso de Elche de la Sierra, en Albacete, publicado por Eiroa, donde se ve de nuevo la utilización de un carro con rueda de reja y varales, tirado por 2 caballos que van a ser sustituidos por caballos alados, para convertirse en un vehículo de transporte al más allá, que es una de las funciones del carro en contextos funerarios en el mundo ibérico. Ese es el contexto en el que creemos que debe leerse el carro o los carros de Montemayor, pero no se trata tampoco de este tipo de vehículo de rueda de madera, prácticamente toda ella de madera, poco elaborada. El modelo al que estamos refiriéndonos es no este caso, que es un caso excepcionalmente elaborado, el carro de Monteleone en el Metropolitan de Nueva York, pero sí este tipo de carros etruscos de ceremonia, diseñados para rodar a poca velocidad en ceremonias cívicas o en ceremonias funerarias, con una gran cantidad de elemento metálico, pero no carros de guerra, aunque deriven formalmente y lejanamente de ellos, ni tampoco carretas de campesinos. Son vehículos lujosos, elaborados, pesados y no diseñados para correr a gran velocidad. Bien, todas estas excavaciones y prospecciones que les hemos ido contando con cierto apresuramiento, pero espero que con cierta claridad también, no son actividades aisladas e inconexas, sino que se integran en un plan coherente que abarca el estudio del mundo ibérico del siglo V al I a.C. en la Alta Andalucía. Y lo primero que tenemos que resaltar es que se trata de material todo el nuevo, todo el inédito, todo el no es la reelaboración o el reestudio de viejas excavaciones. En 15 años estamos multiplicando por infinito la información previa existente, que era muy escasa sobre este periodo en esta región. En primer lugar, para los siglos V, IV a.C., lo primero llamativo, lo comentaba antes Margarita, es que el carro de Montemayor se ubica mucho más al oeste que el conjunto de los carros de tipo bastetano, propios de Granada, de Baza, de Toya, incluso el carro de Lorca, al que se añade ahora el carro de Piquía, que puede ser posterior. Esto está ya en plena campiña, más cerca del Guadalquivir y de Córdoba que de las sierras de la Bastetania, y por tanto el viejo problema de la
ausencia de necrópolis ibéricas en el Valle del Guadalquivir, en la campiña, y la ausencia de rituales funerarios de tipo ibérico, pues plantea ahora nuevos problemas ante casos como el de Montemayor, y no solamente Montemayor, sino muchos otros que están apareciendo, tumbas con armas, tumbas con cerámica ibérica, en este sector de la campiña cordobesa, hasta prácticamente llegar al Guadalquivir. Por tanto, son novedades importantes para el siglo V-IV aquí, en esta región, en el área de Montemayor. En segundo lugar, también la exposición hasta ahora ha sido una orden cronológica de la investigación, de las excavaciones desde 2006 hasta la actualidad. Ahora estamos reagrupando por cronología de los resultados. También a este mismo periodo correspondería la fase antigua esto es Montemayor, del Cerro de la Merced en Cabra, con ese edificio A, ese monumento conmemorativo, con estos grandes sillares decorados, que estamos también estudiando. Todo esto es rigurosamente inédito o prácticamente inédito en este momento. A esta fase del Ibérico pleno, del siglo V y IV, documentado por Cabra en su edificio A y por Montemayor, en la transición al tercero encontramos ya en Cabra de nuevo el edificio aristocrático que antes hemos descrito, este edificio ya reforzado con su doble planta, su modificación del interior, su aterrazamiento, convirtiéndolo en un complejo aristocrático, un recinto de poder a nuestra forma de ver, que llegando al siglo II, y nos trasladamos aquí al Medinilla, se convierte en este poblado ibérico cuya vida podemos analizar perfectamente, lo hemos estado viendo, su alimentación, sus cereales, su molienda, su fabricación de adobes para la construcción, etcétera, y la violenta destrucción a mediados del siglo II en el contexto de las guerras de Serviliano, probablemente en época de Viriato, para entendernos, que pasó por esta zona en varias ocasiones entre el 150, el 140 y tantos y el 141. Esta es una reconstrucción de la posición de los cadáveres, de dos de los cadáveres del Cerro de la Cruz. Y finalmente, seguimos avanzando en el tiempo, esta transición a la romanidad marcada por la violencia cierra con las prospecciones que llevamos a cabo en Ulia, en Montemayor, con las guerras civiles cesarianas y todo este complejo que estamos en pleno desarrollo actualmente, que se ha visto interrumpido en cierta manera por el hallazgo del carro, que nos lleva hasta mediados del siglo I. Por tanto, los tres yacimientos y las prospecciones en el entorno forman un todo único, no una serie de actuaciones inconexas. Y ya digo, todo ello supone una absoluta novedad para la comprensión del iberismo y la romanización en la Alta Andalucía. Una última, y ya con esto prometemos terminar, un último punto muy rápido. Un proyecto, hoy en día, que no tenga en cuenta de manera sistemática la puesta en valor, la musealización y un plan de difusión sistemático de los restos, no tiene sentido. Tenemos cosas hechas en el Cerro de la Horca. El carro fue nombrado uno de los 10 hallazgos extraordinarios del 18, ¿verdad?, para National Geographic, lo cual es una exageración evidente. Desde el punto de vista histórico es más importante la propia prospección o el Cerro de la Merced o el Cerro de la Cruz, pero en fin. Pero en el caso, por ejemplo, del Cerro de la Merced, desde el principio las excavaciones han ido acompañadas de un plan de puesta en valor, la construcción de una escalera de acceso ya mientras se estaba trabajando para permitir visitas guiadas en aulas regladas por parte de los egabrenses, que tienen un interés enorme, que lo han demostrado y lo vienen demostrando no solamente el ayuntamiento, todo el pueblo, año tras año, nos pregunta y damos conferencias y tenemos un plan de difusión sistemático que se traslada al museo y a los niños con talleres donde los niños reconstruyen el asedio del Cerro de la Merced y dibujan sobre las fotografías, donde hay un plan de difusión en redes con miles de amigos o de afiliados, tanto para el Cerro de la Merced como para el Cerro de la Horca o para Montemayor, lo que nos ha llevado, entre otras cosas, pues a que nuestro trabajo sea reconocido de manera muy cariñosa, que nosotros agradecemos mucho, por ejemplo, en el año 2015, el premio de Gabrenses del año a todo el equipo. Aquí hay una representación de todos los estamentos, digamos, desde los peones locales hasta la dirección de la excavación. Y ahora, en estos meses, en estas semanas, se está trabajando, en el caso del Cerro de la Merced, también en Almedinilla, por supuesto, desde hace mucho más, de manera más indirecta a través del museo de allí, de Almedinilla, en la construcción de un parking, de un acceso, de un vallado, con el propio logotipo de la excavación en la propia puerta de acceso. Y hace apenas 5 semanas se estaba trabajando de manera extraordinariamente difícil, porque esto está en el límite de un parque natural, no es posible construir un camino de acceso para cubrir y proteger este complejo extraordinario y extraordinariamente conservado que hemos visto. Hubo que traer una grúa con una pluma de más de 100 metros de altura para que desde el parking de abajo pudiera subir las cosas arriba. La cubierta no podía ser rígida porque no había el peso
era extraordinario, y el coste, 12.000 euros diarios el primer día para colocar una grúa de este tipo, que es colosal y tiene que traerse, hay muy pocas en España. Pero eso nos ha permitido proponer o crear una cubierta de acuerdo con las más modernas técnicas museográficas que está protegiendo y al mismo tiempo dando luminosidad al complejo. Ya está protegido. Fíjense, además yo creo que es una cubierta elegante, muy poco invasiva, no hay pilotes centrales, no hay pilotes en el exterior que creen una especie de pórtico inexistente, está anclado con micropilotes que dan máxima seguridad ingenieril con el mínimo de invasión. Y el terreno, con los cortijos blancos de la zona, pues tampoco es especialmente llamativo, llama la atención, pero tampoco, a nuestro juicio, es innecesariamente agresivo. Tiene la ventaja de que permite pasar la luz, con lo cual se puede seguir trabajando dentro y en invierno se puede visualizar. De otra manera, no sería posible. Esto ha sido realizado en los primeros días de diciembre de este año. Y yo lo único que puedo hacer para concluir, o lo único que podemos hacer para concluir, es invitarles a que visiten el Museo Ibero de Jaén, donde desde el día 20 de diciembre, justo antes de Navidades, inauguramos una exposición específica sobre el Cerro de la Merced, donde se recogen los principales materiales y se explica el desarrollo del trabajo y los principales resultados. Lo mismo está pasando en la Medinilla, lo mismo va a pasar en breve en Montemayor. Creemos que la difusión y la puesta en valor es esencial, lo mismo que la protección del yacimiento, y estamos dispuestos a dejarnos la piel en ello. De manera que han visto ustedes 4 excavaciones, todas ellas espectaculares en cuanto a sus resultados, interesantísimas, creemos, en cuanto a sus contenidos, y que además forman parte de un plan de investigación a largo plazo en el que, ya digo, estamos implicados cerca de unas 50 personas, entre especialistas en huesos, en cerámica, en semillas y arqueólogos, y que yo me complazco y me honro en dirigir. Y espero que esta exposición que hemos hecho Javier Moralejo y hoy, esta tarde, les haya parecido interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos conferenciantes y sobre todo felicidades por ese trabajo continuo que ha ido dando sus frutos al final y les ha puesto en la valorización también museológica, que es fundamental, y transmitirlo a todos, sobre todo a la vecindad, a toda la gente, a la comunidad, crear comunidad a través de la arqueología. Ya sé que es un poco tarde, pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bien. Sí. No, darle las gracias por la excelente exposición, comentarle que nosotros hemos conocido desde el cerro de frente al cerro de la Merced, estaban todavía en fase de prospección, pudimos ver, subiéndonos a un cerro, ver un poco lo que había con unos prismáticos y comentarle, ya que han establecido el proceso histórico de todo esto, imagino que todo lo que existe ahora en los alrededores, que nosotros también hemos un poco visitado, supongo que será la continuidad temporal, ¿no? Es decir, tanto la villa romana de Puente Genil, los restos también de una villa romana que hace poco ha adquirido el Ayuntamiento de Cabra, toda la parte de Torre Paredones, todos los alrededores, incluso la cantera, cerca de nuestra Cerro de la Merced, vimos hace poco, descubrimos que hay una cantera, ¿no? Que tiene muchos restos de las ruedas que utilizaban para moler el cereal. Imagino que todo esto será la continuación, de alguna manera se unirá en este inicio que han hecho ustedes en el siglo IV o V a.C. y supongo que llegará hasta la época alto imperial, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Evidentemente, toda Andalucía es un inmenso yacimiento arqueológico. Nuestra área de investigación ya es demasiado extensa, no queremos morder bocados que no podemos tragar. Tenemos excelentes relaciones con los equipos que trabajan en Torre Paredones, José Antonio Morena y su equipo. De hecho, Jesús Robles, que es miembro de mi equipo, está colaborando con ellos también, o estamos colaborando con ellos en las fortificaciones de Torre Paredones. En cuanto a Alberto López Palomo y su villa de Puente Genil, le conozco desde hace muchos años, tenemos afectuosas relaciones, pero no forma parte del núcleo de nuestro proyecto, que se limita a la subbética y al contacto con la campiña. Sí es cierto que el núcleo del proyecto abarca desde el siglo IV o V hasta el I a.C., pero es inevitable que al excavar o al trabajar encuentres cosas anteriores y posteriores. En la vía que lleva de Cabra a Carcabuey es una antigua vía romana que tiene también una vía califal y hay un puente califal que está en restauración ahora mismo, justo al pasado el puente del Mojón. En el propio Cerro de la Merced hay restos emirales del siglo IX-X, en el Cerro de la Cruz también, incluso del siglo XVII, como he comentado, un saqueo en época de la expansión, de la expulsión de los moriscos. Todo eso
lo estudiamos, por supuesto, con la misma atención y con el mismo interés. Lo romano, lo medieval, lo contemporáneo, hasta las trincheras de la Guerra Civil del Cerro de la Cruz. Pero en esta ocasión nos hemos limitado al cuarto uno porque ya había bastante. Pero efectivamente, tanto nosotros enlazamos con lo que viene antes y lo que viene después y tenemos excelentes relaciones con los equipos de trabajo en áreas limítrofes. Gracias. Bien, pues no hay ninguna pregunta más. Les agradezco nuevamente su presencia y nuevamente mi enhorabuena a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias.